volvamos a la ciberarqueología, volvamos a los debates entre la arqueología virtual y la ciberarqueología. ¿Qué nos plantea la ciberarqueología? La ciberarqueología, a partir de todos estos elementos que hemos descrito anteriormente, plantea un rechazo a la reconstrucción del pasado. Por lo tanto, un rechazo de las reconstrucciones virtuales. Aquí, de alguna forma, tenemos el núcleo del conflicto. Sobre todo el núcleo del conflicto que nos afecta a nosotros en tanto que vamos a enseñaros a realizar reconstrucciones virtuales, que vamos a hacer renders, que vamos a hacer recreaciones virtuales. Es decir, si aceptamos esta orientación de los estudios o de las aplicaciones de la arqueología virtual, estaríamos reconociendo que parte del trabajo que se está desarrollando en el ámbito de la arqueología virtual no es correcto. Porque eso es lo que nos está diciendo la ciberarqueología, eso es lo que nos está diciendo Mauricio Forte, o que al menos no es suficiente. Por lo tanto, plantean un rechazo de la idea de reconstrucción del pasado, porque supone generar un conocimiento predefinido y no, como sería adecuado, un conocimiento posible, que proviene de una simulación del pasado, no de una reconstrucción. ¿De acuerdo? Aquí, por lo tanto, vemos la aplicación de la subjetividad de la teoría postmoderna en el ámbito de la arqueología, en el ámbito, en este caso, de la arqueología virtual. Solo podemos hacer simulaciones, y tantas simulaciones como perspectivas tengamos. Eso supone que no hay realidad. Eso supone que no hay nada que reconstruir, sino que existían tantas realidades como espectadores teníamos, o al menos tenemos múltiples visiones. Aquí cobra sentido alguna de las ideas que señalamos anteriormente de la multivocalidad o de la interacción, etc. Se va a trabajar, en principio, a propuesta de la ciberarqueología, con simulaciones. ¿Qué tenemos? Bien, lo que tenemos es que la ciberarqueología se va a centrar en las potenciales capacidades de interpretación frente a la actualidad del mundo físico. En los procesos de ciberarqueología, el centro es la simulación, es decir, el comportamiento en activo o dinámico del actor virtual en un ecosistema digital. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Lo vamos a ver claramente en una imagen. ¿Cuál es el flujo de trabajo? Se partirá de datos del campo, la información que nos ofrece la arqueología de campo, para dar el salto a un medio simulado con el fin de ser capaces de generar diferentes affordances y modelos cibernéticos. De esa forma, cada uno puede generar nuevas interacciones y nuevos, como los denominan ellos, map codes, para la interpretación, posibilidades de interpretación, nuevos códigos de interpretación. ¿De acuerdo? Esto es bastante discutible desde mi punto de vista. Esto supone que jamás acabaríamos el proceso de documentación o el proceso, mucho peor, de interpretación, porque habría tantos puntos de vista y tantas posibilidades como actores tuviéramos en el ámbito ya no de las interpretaciones, sino en el propio ámbito de la excavación arqueológica. De alguna forma significaría que cada investigador o que cada agente tiene que interactuar con los datos, aunque claro, no todos nos vamos a ir al yacimiento arqueológico para analizarlo, sino que tenemos que interactuar de forma virtual. En el ámbito de la restauración significaría que todos tenemos que interactuar con la pieza o con el elemento que vamos a restaurar para generar múltiples simulaciones que nos sirvan para generar múltiples interpretaciones. Supone negar que la escultura, por ejemplo, tuvo una forma original. Es cierto que en las interpretaciones, es cierto que en las reconstrucciones podemos tener distintas hipótesis, pero la ciencia nos diría, o la modernidad nos diría, que hay una final, porque en realidad hay una original. No quiere decir que seamos capaces de llegar a saberla. En aquella imagen que vimos en su momento de esa reconstrucción de una cabeza de una ninfa que tenía cara de placer cuando en realidad la estaban violando, no quiere decir que seamos capaces de saber cuál era la cara de la ninfa original que se ha perdido. No,
Y la ciencia admite que en ocasiones no somos capaces de llegar al conocimiento último. Pero sí que existió una cabeza original que se ha perdido, sí que existe una realidad. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto en el ámbito de la ciberarqueología? La consecuencia es que el pasado no puede ser reconstruido, sino simulado. ¿De acuerdo? Por ello hay que usar la denominación pasado potencial. No hay un pasado potencial. No existió algo en el pasado, no existió la cabeza de la ninfa, sino que existió la posibilidad de esa cabeza. No, podríamos haber tenido documentación adicional de la cabeza de la ninfa. O, por ejemplo, puede haber desaparecido la cabeza de una escultura de Botero y que la recuperemos a partir de la foto que hizo un turista. ¿Existió la cabeza de una escultura de Botero, por ejemplo, por citar algo contemporáneo? Sí. ¿Tenía una forma concreta? Sí. ¿Tenía una realidad física? Sí. Yo a eso no le llamaría un pasado potencial. Insisto, yo lo que ahora estoy haciendo no es solo describir esto. Estoy incorporando una cierta crítica, porque yo creo que nos deberíamos mantener en el ámbito más científico, más moderno, por así decirlo, no posmoderno, de la arqueología virtual. La ciberarqueología supone un salto que en ocasiones puede ser interesante, como comentaremos más adelante, pero que llevado al último extremo nos saca del ámbito de la ciencia moderna. Eso supone que la validación del proceso depende de las relaciones entre presente y sociedades pasadas. Pero lo que la ciberarqueología plantea es que el proceso no es reconstructivo. Los procesos son de reconstrucción-simulación. ¿De acuerdo? Asimismo, señalan que los datos no son neutrales, por lo que nosotros hemos de mejorar las propiedades de nuestros affordances. Es decir, interactuando, multiplicaremos, pero obviamente nos acercaremos de una forma subjetiva. Por lo tanto, interactuando mejoraremos los datos o las capacidades de los datos que nos da la arqueología. Bien, además, Forte nos plantea que, partiendo de un proceso que está ideado para el ámbito de la biología, propone que cada unidad, en la biología sería cada célula o cada unidad biológica, en la cibernética o en el ámbito digital estaríamos hablando de que cada celda digital, cada célula digital, cada organismo o su representación, ¿de acuerdo?, debe tener múltiples, y él señala, impredeterminadas affordances. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a trabajar con avatares autopoyéticos, que suena un poco así, pero se trata de interactuar en el ámbito digital a través de un avatar, a través de una copia nuestra o un gemelo o una simulación de nosotros mismos. En realidad se trata de actuar como humanos virtuales, como vidas artificiales que se mueven en un ámbito cibernético, en un ciberespacio, distribuyendo acciones complejas y comportamientos en diferentes sectores. ¿De acuerdo? Pongamos un ejemplo: la excavación y el ciberespacio. En la interpretación de la excavación en el ámbito digital, en el ámbito cibernético, se generan unidades híbridas entre una realidad arqueológica, una cultura material y un espacio cibernético. ¿De acuerdo? Estos espacios ciberarqueológicos generan ámbitos colaborativos y, por lo tanto, de forma virtual, incluso cada uno desde sus laboratorios o sus despachos o sus ámbitos distintos, se pueden integrar en ámbitos colaborativos a través de sus avatares, de sus humanos virtuales, en laboratorios virtuales y entre distintos arqueólogos, conectarse a la red, trabajar en
nubes virtuales a través de distintos elementos o herramientas inmersivas de realidad virtual, etcétera, y colaborar virtualmente generando datos 3D en tiempo real. Esto en realidad ya lo hacemos, por ejemplo, cuando, voy a poner un ejemplo muy sencillo, cuando trabajamos sobre un documento en el Google Drive, por ejemplo, que pueden estar trabajando en el ciberespacio, es decir, el espacio de Google, sobre un documento y 4, 3, 5 personas trabajando al mismo tiempo, chateando al mismo tiempo, etcétera, ya lo hacemos. Ya, no digo que sea en el ámbito arqueológico, en cualquier tipo de documento. Pues bien, lo que se plantea es interpretar los datos de la excavación de forma tridimensional, entrar en un espacio tridimensional para colaborar distintos arqueólogos y distintos laboratorios en la interpretación de la excavación arqueológica. Eso no se hace, se está haciendo ahora de forma experimental, pero la propuesta es que se llegue a hacer esto. Se trataría de hacer esto. Esta es la fotografía que nos han colgado en sus portales, en el que actuaríamos de forma interactiva a través de, en este caso tenemos una cueva virtual a través de entornos inmersivos. Bien, en resumidas cuentas, ¿qué nos está planteando la ciberarqueología? Volvemos a definiciones que ya hemos dicho aquí y espero que ahora pues, se puedan comprender un poco más. La ciberarqueología nos plantea un proceso cognitivo en un entorno virtual que depende de una ciberinteracción, no es una interacción real, sino en el ámbito cibernético, o un comportamiento en un medio virtual, como acabamos de ver en la fotografía, insisto, se vería aquí. ¿Esto qué produce? Produce un intercambio de información organismo-medio, individuo-entorno en el ámbito biológico, pero en el ámbito cibernético, individuo-medio, el individuo, es decir, los arqueólogos o los restauradores o los virtualizadores, y el medio es un entorno cibernético, un entorno virtual. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se genera un conocimiento en activo, autopoyético, y regido por las affordances. ¿De acuerdo? Que ahora sí que yo creo que se puede entender mejor. El caso de la enacción se genera actuando, ¿de acuerdo? Se reproduce una vez que estás dentro de la cueva virtual, dentro del entorno cibernético. El conocimiento se multiplica, se retroalimenta y ya no se vuelve al punto inicial porque se está multiplicando a partir de los distintos actores. Y obviamente genera los datos, generan múltiples affordances, múltiples capacidades, porque yo puedo encontrar en un objeto o en un dato una capacidad, pero otro puede encontrar otra y por lo tanto entre todos descubrir o clasificar las distintas capacidades que tienen los objetos para ser manipuladas, para ser utilizadas. Preguntas. ¿Cómo podemos reconstruir el pasado? Por lo tanto, ¿cómo podemos evaluar y ensayar modelos y métodos? ¿Qué pasa en la caja negra, por así decirlo? ¿Qué pasa en este entorno digital inmersivo? Bien, volvemos en el ámbito de la ciberarqueología al proceso cognitivo. Los datos se adquieren del medio y se genera un círculo acción, experiencia, acción, conocimiento. ¿De acuerdo? La ciberinteracción es el intercambio de información entre organismos y medio, en este caso entre individuos y medio digital. Y las affordances se desarrollan durante el proceso de simulación. Nosotros entramos en el ámbito inmersivo digital y por lo tanto descubrimos nuevas capacidades que nos ofrecen los objetos. ¿De acuerdo? Puede ser muy obvio que el sillón nos ofrezca la capacidad de sentarnos en él, pero es posible que desde otro contexto cultural, desde otra perspectiva, el sillón pueda tener otras aplicaciones, no solo las que nosotros culturalmente le detectamos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la ciberarqueología nos plantea que el proceso cognitivo es distinto al que se plantea en la ciencia moderna o podríamos decir en la arqueología virtual.